en el chat. No sé si todos la contestaron. Es sobre la aplicación de la prueba conceptual, ¿verdad? Es para el próximo lunes a las 6 de la tarde. La mayoría creo que votaron porque sí, ¿verdad? Porque sí se aplica a las 6. Bien. Vamos a ver. En la clase de ayer nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Estábamos estudiando lo que es el momento dipolar eléctrico. Bueno, entonces, hoy vamos a ver lo que son los efectos de la elección del origen y también vamos a estudiar lo que es la energía de un dipolo en un campo eléctrico. Bueno, solo para hacer un recordatorio un poco rápido, lo que hicimos fue, la clase anterior, escribir el potencial en una serie, ¿verdad? Un término monopolar, un término dipolar y un término cuadrupolar. Hay infinitos términos. Lo que sucede es que nosotros cortamos la serie, ¿verdad? Que es infinita. Y tomamos solamente los 3 primeros términos de la suma. Son los más importantes. ¿Por qué los más importantes? Porque a medida vamos aumentando en la serie, cada término va siendo más pequeño y lo podemos despreciar. El término monopolar se puede escribir en función del momento monopolar. El momento monopolar es la suma de la carga. El término dipolar lo podemos escribir en función del momento dipolar eléctrico, que es una P, es un vector. El momento monopolar es simplemente la carga total, ¿verdad? Es un escalar, es carga total. Y el término cuadripolar lo podemos escribir en función del momento cuadrupolar, pero este es bastante complicado, ¿verdad? Este término por eso lo vamos a obviar. Solamente nos vamos a enfocar en los 2 primeros términos, que son el monopolar y el dipolar. ¿Estamos? Entonces, cuando hablemos de términos, hablamos del potencial, hablamos de esto. Y cuando hablamos de momentos, hablamos de esto. Momentos, los momentos monopolar y dipolar hacen referencia a la distribución de carga. O sea, dependen de la distribución de carga, ¿verdad? No tiene nada que ver con el momento lineal. Estas son otras cosas, ¿verdad? Ese término momento es solo un nombre nada más. Bueno, entonces, vamos a ver qué sucede con la elección del origen. El momento monopolar es una propiedad de la distribución de carga. El dipolar y cuadripolar dependen de la elección del origen y de la distribución de carga también. Entonces, veamos. Esto se refiere, vamos a ver. Si yo tengo cargas distribuidas, supóngase que tengo unas 5 cargas. Estas cargas están fijas en el espacio, ¿verdad? La carga 1, 2, 3, 4 y 5. Cada carga tiene igual magnitud, suponiendo que las 5 cargas tienen magnitud igual a Q. ¿Cuál es el momento dipolar? El momento monopolar, quiero decir. Es la suma de las cargas, sería 5 veces Q. El momento monopolar es simplemente la suma de las cargas. Y la suma de la carga es independiente del origen. No importa dónde yo coloque el origen de coordenadas, siempre la suma es 5Q. Entonces es independiente del origen, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con el momento dipolar y cuadripolar? Pues estos sí van a depender de la elección del origen y también de cómo esté distribuida la carga. Entonces, vamos a ver, si nosotros trasladamos el eje de coordenadas sin rotarlo hacia una nueva posición, entonces vamos a tener un nuevo origen. Ese nuevo origen lo vamos a denotar así, miren. Este R sub n hace referencia al origen nuevo. Despejo para R sub n y me queda esto. Ya voy a mostrar una imagen para que vean. O sea, estamos hablando de esto, miren. Este es el origen que había al inicio, el origen viejo, y este es el origen nuevo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una distribución de carga, miren. Supóngase que aquí tenemos una distribución de carga. No importa la forma, es una distribución de carga. Entonces,
Yo quiero calcular el momento dipolar de esta distribución a partir de este origen. Voy a tener un valor. ¿Qué pasa si lo calculo a partir de este otro origen? Voy a tener otro valor, o sea, vamos a tener valores diferentes para P, si lo medimos con respecto a los dos orígenes. En cambio, Q, el momento monopolar, es independiente de los orígenes. Pero vamos a ver lo que sucede acá. Fíjense en algo. Este P sub n, representa el momento dipolar nuevo, medido con respecto al nuevo origen. Su fórmula es la misma. La carga multiplicada por la distancia del origen a esa carga. Ajá, entonces, basados en esta fórmula, bueno, esta es una suma de triángulos. Ustedes dirán, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale? Esto sale de aquí, miren. Aquí tenemos tres vectores. El vector A, el vector R sub I y el vector R sub N. Una simple suma de triángulo, usando el método del triángulo. El vector A, este vector, más este vector, más R sub N, la resultante es este vector, R sub I. Es suma de vectores usando el método del triángulo. ¿De acuerdo? De ahí donde sale esta sumatoria, que es la que tenemos, ustedes pueden ver, es la que tenemos aquí atrás, miren, aquí ve. ¿De acuerdo? Entonces despejamos para R sub n, tenemos esto. Ahora, este R sub n lo sustituimos aquí, miren, igual a R sub I menos A, de manera que multiplicamos la carga por R sub I y la carga por A. Me queda esto. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la suma de la carga multiplicada por R sub I? Es el momento dipolar. Es el momento dipolar original. ¿Y qué es A por Q? La suma de la carga es el momento. Recuerden, siempre que tengamos suma de carga, esto es el momento monopolar. Q. Q mayúscula es la suma de la carga, es la carga total, es el momento monopolar. De ahora en adelante, cuando nosotros sumemos la carga, a eso le llamamos momento monopolar, multiplicado por el vector A. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a esta expresión. Ahora, veamos, ¿qué conseguimos con todo esto? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Se lo voy a explicar de esta forma. Vamos a ver, aquí P, que es el momento dipolar con respecto al origen viejo, será independiente del origen y será una propiedad de la distribución de carga solo si el momento monopolar es cero. Si el momento monopolar es cero, entonces se cumple esto. Vamos a ver. La ecuación que teníamos era esta, miren. La voy a escribir aquí de nuevo. Esta era la ecuación que teníamos, a la que llegamos. El momento, ¿qué representa esta ecuación? Que el momento dipolar con respecto al origen nuevo, es igual al momento dipolar viejo, que es este, menos A multiplicado por el momento monopolar. Entonces, la única forma de que los momentos dipolares no cambien, que sean iguales, ¿cuál es? De que Q sea cero. Si Q se hace cero, entonces nos queda esto. Y esto significa que el momento dipolar es independiente de la elección del origen, va a ser el mismo. ¿Me explico, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, sí se entiende, Vic. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. ¿Qué se necesita para que el momento monopolar dé cero?
Que tengamos un sistema neutro de igual cargas positivas con igual cargas negativas. Exactamente, sí, exactamente. Que tengamos igual cantidad de carga negativa y positiva en la distribución para que la suma de las cargas sea cero. Exacto, así, ¿verdad? Entonces, cuando la suma de cargas sea cero, significa que el momento dipolar va a ser independiente de la elección del origen. Siempre, siempre que la suma de cargas sea cero. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es la mínima cantidad de carga para que el momento dipolar sea cero? 2. 2, ¿verdad? Una carga positiva y una carga negativa. Y a esto se le conoce como Un dipolo. un dipolo. Exacto. Entonces, ahora todo tiene sentido, ¿verdad? De ahí es donde, por eso es que a P se le llama momento dipolar. Porque para que el momento dipolar sea el término más importante, se necesitan mínimo dos cargas, una positiva y una negativa. Por eso es que a P se le conoce como momento dipolar de la distribución. O sea que no es un nombre dado al azar, ¿verdad? Recuerden que cualquier distribución puede tener momento dipolar, no necesariamente un dipolo. Cuando hablamos de un dipolo eléctrico, no nos estamos refiriendo a P. Porque, por ejemplo, tres cargas. Aquí tengo tres cargas, miren. Estas tres cargas poseen momento dipolar. No son un dipolo, pero tienen momento dipolar. Lo que sucede es que para que el momento dipolar sea el término más importante, se necesitan mínimo dos cargas, una positiva y una negativa. Entonces, por eso le llamamos momento dipolar. Bueno, entonces, veamos. Aquí teníamos un pequeño ejemplo, miren. En esta figura, aquí está representado un dipolo eléctrico, una carga positiva, puntual, y una carga negativa, separadas por una distancia L. Y medidos con respecto a este origen. Miren, aquí está el origen de coordenadas. Con respecto a este origen se localiza la carga negativa con un vector R sub menos y R sub más para la carga positiva. Y el vector L es la separación entre las dos cargas. Ahora bien, estos son vectores. Fíjense bien. Suma de triángulos. Si yo hago suma de triángulos aquí, este vector más este vector, el resultante es esto. Entonces, si yo sumo R sub menos más el vector L, estos son vectores, ¿verdad? La resultante es este vector, R sub más. Tengan esto en mente, fíjense bien, tengan esto en mente. R sub menos más L es igual a R sub más. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense bien, este es un ejemplo, es un ejemplo. Quiero calcular el momento dipolar para esa distribución, ¿verdad? Para esa distribución que les mostré anteriormente. Entonces, ¿cómo se calcula un momento dipolar, jóvenes? ¿Cómo se calcula? Se calcula carga sub i multiplicada por su respectivo vector R sub i. Y va de 1 a n. N es el número de cargas. En este caso tenemos que n es igual a 2. Y va de 1 a 2. Carga sub i por R sub i. ¿De acuerdo? Entonces sería la carga 1 por R1 más carga 2 por R sub 2. Son vectores. Ahora bien, aquí nosotros tenemos que ponerle un nombre. Por ejemplo, fíjense bien, la carga positiva, podemos decir que la carga positiva es la 1. Entonces sería Q por R sub más, que es el vector que localiza la carga positiva. Y la carga 2 sería la carga negativa, menos Q. Y su vector respectivo es R sub menos. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes de la suma que hicimos? Era R menos más L igual a R positivo.
Deben ir tomando nota ustedes, ¿verdad? De los cálculos que hacemos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjense bien. Si despejo para L, me queda R sub más menos R sub menos. Si sustituyo acá, fíjense bien. Aquí factorizo, puedo factorizar la carga, miren. Tal y como lo hice aquí, ¿ve? Y R sub más menos R sub menos es L. Me queda esto. Q por L. ¿Se dan cuenta? ¿A qué conclusión llegamos aquí? De que el momento dipolar de ese dipolo es Q por L, donde L es el vector que separa a las dos cargas. Pero, ¿qué característica notan ustedes aquí? Que el vector L apunta, ¿en qué sentido? Están las dos cargas así, ¿ver? La carga positiva, la carga negativa, separadas por una distancia. Este es un dipolo. ¿De acuerdo? Es un dipolo. Entonces, siempre el dipolo va a apuntar de lo negativo a lo positivo. El vector siempre va a apuntar en esta dirección. De lo negativo a lo positivo. O sea que el vector L tiene que apuntar de la carga negativa a la carga positiva. Esta es una regla. Esto siempre va a ser así. En un dipolo siempre este vector va a apuntar de la carga negativa a la carga positiva. Vamos a ver, voy a borrar esto y me voy a ir atrás para que lo vean. Fíjense bien, está la carga negativa, miren, y la carga positiva. Y el vector L apunta de la carga negativa a la positiva. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces hemos hecho un simple cálculo, ¿verdad? De un momento dipolar. Fíjense bien, esta distribución que ven acá en esta figura también posee momento dipolar. Aunque aquí resulta un poco más difícil verlo, porque no parece que fuese un dipolo. Nosotros ya estamos acostumbrados a que un dipolo es una carga positiva y una negativa, ¿verdad? Pero no necesariamente. Por ejemplo, esto que ven aquí es un dipolo. Fíjense bien, tengo dos cargas negativas de igual magnitud y una carga positiva de 2Q. Si sumo las cargas negativas, me da menos 2Q. Y la carga positiva es 2Q. Entonces, esto es como que yo tenga una carga positiva de 2Q y una carga negativa de menos 2Q. ¿Y esto qué es? Es un dipolo. ¿De acuerdo? Es un dipolo. No importa cómo está distribuida la carga, esto es un dipolo. Otra manera de verlo es que si ustedes suman la carga, ¿qué obtienen? 0. El momento monopolar es 0. Exacto, el momento monopolar es 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando el momento monopolar es 0? Que el momento dipolar es el término más importante. O sea, eso le da, cuando la suma de la carga es 0, eso le da importancia al momento dipolar. Eso le da importancia. Si el momento monopolar no es 0, pues el momento dipolar queda relegado, ¿verdad? Queda relegado a segundo término. Pero cuando la suma de la carga es 0, entonces el momento dipolar se vuelve el término más importante. Entonces aquí, como la suma de la carga es 0, significa que el momento dipolar es el más importante de todos. Ahora, ¿cómo calcularían ustedes este momento dipolar? Fíjense bien, el origen, siempre necesitamos un origen. El origen está aquí, miren. A partir de este origen, ustedes van a medir los vectores de posición de cada carga. Recuerden que, ¿cómo se calcula un momento dipolar? Se calcula multiplicando cada carga con su respectivo vector de posición. Aquí tenemos tres cargas. Esta es la 1,
2 y 3. Son 3 cargas. Cada carga con su respectivo vector medido desde el origen. Entonces es simple, ¿verdad? ¿Cómo calcularían este momento dipolar? Supongamos que este es el eje X. Supongamos que este es el eje Y. ¿Cómo quedaría este momento dipolar? Lo pueden hacer en su cuaderno. Para la primera quedaría A por Q en dirección de X. Sí, unitario. vamos a ver. Exacto, exactamente, así como lo dijo. Sería, vamos a ver, la carga 1. Voy a escribirlo primero. Carga 1, R1. Carga 2, R2. Más carga 3 con R3. Ahora bien, ¿quién es Q sub 1? Es menos Q. ¿Quién es R1? Es menos AX unitario. exactamente. Es menos A en la dirección de X unitario. Es un vector. ¿Quién es la carga 2? Es menos Q por su respectivo vector, que es A en la dirección de X. ¿Y quién es la carga 3? Es 2Q. Con su vector, que sería ¿quién? Y unitario. Nada más que aquí es una L, ¿verdad? Que no se mira bien. Es una L en la dirección de Y unitario, sí. Así sería. Y positivo. Bien, entonces simplificando esto, tendríamos aquí menos por menos, da más, ¿verdad? Aquí daría más, daría A por Q en la dirección de X, el primer término. El segundo término me queda negativo. A por Q en la dirección de X. Y el último me queda más 2Q por L en la dirección de Y. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No sé si tienen alguna duda. Fíjense bien, estos dos se cancelan, miren, y me queda 2Q por L en la dirección de Y. Recuerden que el momento dipolar siempre es un vector, Entonces, el momento dipolar de esta distribución es 2Q por L en la dirección de Y. ¿Están de acuerdo todos con esto? Sí. O sea, como les decía al inicio, esta distribución de estas 3 cargas es como tener 2 cargas. Una carga de 2Q y una carga de menos 2Q separados por una distancia L. Entonces, ¿quién es el momento dipolar? Simple. El momento dipolar es 2 veces la carga multiplicado por la separación. ¿Y en qué dirección tiene que apuntar el dipolo? De la carga negativa a la positiva, siempre. Por eso va en la dirección de Y, miren, Y positivo. ¿De acuerdo? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Bien. Aquí está hecho el cálculo, como ustedes ven. Para las 2 cargas puntuales podemos obtener una componente del momento cuadripolar, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, esta parte la vamos a omitir porque esto es con el momento cuadripolar y dijimos de que esto no lo vamos a ver. Esto no lo vamos a estudiar. El momento cuadripolar, ¿verdad? Esto requiere mucho tiempo, mucho trabajo, porque la parte matemática es bastante compleja. Bien, vamos a ver. Volviendo al caso del momento dipolar. En la clase de ayer también dijimos, ¿verdad?, que
Los términos dipolares los vamos a escribir en función del momento. Aquí lo que tengo yo, fíjense bien, es el término dipolar del potencial. Es phi sub d. El término dipolar que se escribe en función del momento dipolar. El producto punto de P con R, miren, recuerden que el potencial es un escalar, por eso aquí me tiene que dar un escalar. El término dipolar depende de la distancia al cuadrado, miren, R. Ahora bien, esa R es la distancia al punto de campo. Es la distancia al punto de campo. Fíjense en algo interesante. Cuando nosotros calculamos momentos, el momento monopolar y el momento dipolar, a nosotros no nos interesa el punto de campo. ¿De acuerdo? No nos interesa. Ahora, cuando vamos a calcular el potencial, ahí sí tenemos que colocar el punto de campo, R. ¿De acuerdo? Y cuando se deriva, o sea, yo puedo calcular el campo con esta ecuación, ¿verdad? El campo eléctrico, el gradiente del potencial. De manera que cuando yo calcule el gradiente, yo voy a derivar con respecto a R, a la posición del punto de campo. No vamos a derivar P. P no lo vamos a derivar, porque recuerden que P depende de las coordenadas prima. P depende de la fuente, de las cargas fuente que están primadas. Por lo tanto, no se deriva con respecto a P, se deriva solo con respecto a este R. Y no confundan. Aquí es un R minúscula, no es R mayúscula. El potencial, acuérdense que el potencial nosotros lo escribíamos, el potencial exacto. El potencial lo escribimos así, ¿verdad? El potencial de una carga puntual. ¿Se acuerdan, verdad? Pero aquí esta es R mayúscula, ¿eh? ¿Y quién es R mayúscula, jóvenes? Es R menos R'. No confundan, aquí es un R minúscula, miren. Está en coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? Esto, diferente a esto, ¿verdad? Fíjense bien, este es un potencial exacto. En este potencial están incluidos todos los términos de la sumatoria infinita, mientras que aquí solo estamos tomando el término dipolar, que es un término de los infinitos que existen. ¿Me explico, jóvenes? Sí. Bueno, entonces, si nosotros hacemos uso de la definición de producto punto, P.R unitario, me queda P magnitud por R unitario magnitud, que es 1, la magnitud es 1, P por 1 por coseno de teta. Aquí tengo esto en coordenadas esféricas, miren, en coordenadas teta y R, coordenadas esféricas, teta y R. No aparece phi, no aparece phi. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para las superficies equipotenciales, que son superficies que tienen igual potencial constante, nosotros lo que hacemos es que de esta fórmula despejamos para R. Despejo para R. Y me queda esto, miren. Entonces, yo aquí lo que tengo que hacer es darle un valor constante, ¿verdad? Darle un valor a teta, un valor a P. Y al potencial, ¿verdad? Para obtener esas, bueno, en realidad no es así, no es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Para las superficies equipotenciales lo que se hace es darle un valor a R. Darle un valor a R. Y a teta, ¿verdad? Generalmente. Bueno, entonces vamos a ver. Esto que ven acá, jóvenes, se llama dipolo ficticio. No sé si lo expliqué en la clase anterior. Nosotros podemos tener un dipolo físico o real y un dipolo ficticio. Un dipolo ficticio. Fíjense bien. Esto que tengo aquí es un dipolo ficticio.
o puro también se le llama. ¿Por qué se le llama ficticio? Porque aquí solo estamos colocando un vector, una flechita, que representa a nuestro dipolo. El dipolo al que representa puede tener cualquier forma, ¿verdad? Puede ser una esfera, puede ser un cilindro, puede ser o sea, cualquier distribución de carga. Nosotros aquí podemos tener cualquier distribución de carga, pero solo estamos representándolo con una flecha, el dipolo. Por eso se le llama ficticio. ¿De acuerdo? Porque nos estamos abstrayendo. Ahora, cuando nosotros hacemos referencia a la distribución, por ejemplo, si yo pongo dos cargas, una positiva y una negativa, aquí yo estoy viendo la distribución de carga y estoy viendo que el momento dipolar apunta en esta dirección. A esto se le llama un dipolo real. Esto es un dipolo real o físico. Esto es un dipolo ficticio. Generalmente nosotros cuando trabajemos, para mayor facilidad vamos a utilizar dipolos ficticios. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, bueno, esto que ven aquí es un dipolo ficticio. Estamos ignorando la distribución de carga. ¿De acuerdo? Solo estamos representándolo con un vector. Entonces, como ustedes notarán acá, el dipolo ficticio lo estamos alineando en el eje Z. Y queremos calcular el potencial. Queremos calcular el potencial dipolar en el punto P, que está a un ángulo θ con respecto al eje Z y a una distancia r con respecto al dipolo ficticio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver. Las componentes del campo serían estas, miren. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale esto? Bueno, esto sale de esta ecuación. El campo eléctrico lo obtenemos a partir del gradiente del potencial dipolar, ¿verdad? El potencial dipolar lo derivamos con respecto a las coordenadas esféricas, r, θ y φ. Pero como ustedes vieron, que el potencial dipolar no depende de φ, solo depende de θ. Depende de θ y r. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Le van a aplicar el gradiente a esto en coordenadas esféricas. Cuando ustedes le aplican el gradiente en esféricas a este potencial, aquí P es constante. Toman a P como constante. Solo derivan con respecto a θ y r. La componente r del campo sería esto, miren. Menos la parcial del potencial con respecto a r. La componente θ sería menos 1/2. El signo menos viene de la fórmula de aquí, ¿verdad? Nos queda esto, miren. Como no depende de φ, entonces la componente φ es 0. Solo tiene componente r y θ. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué notan ustedes aquí? Las componentes del campo r y θ dependen de θ y r, pero la dependencia es con r al cubo. El campo depende de 1 entre r al cubo. O sea que el campo eléctrico de un dipolo es un campo bastante pequeño, porque disminuye muy rápido. 1 entre r cubo, eso es algo que disminuye muy rápido. ¿De acuerdo? Acuérdense que el campo de una carga puntual depende de 1 entre r cuadrado, ¿verdad? El campo de una carga puntual. Mientras que el campo de un dipolo depende de 1 entre r cubo. O sea que es un campo que disminuye muy rápido con la distancia. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, esto que hemos obtenido aquí son las componentes del campo eléctrico de un dipolo, pero un dipolo que está alineado con el eje Z. ¿Se comprende la idea? O sea, estamos hablando de este dipolo. ¿De acuerdo? Fíjense bien, aquí lo tenemos. Esto fue lo que derivamos, θ y r. Bueno, aunque aquí no, eso de que está alineado con respecto al eje Z, eso no, todavía no influye, ¿verdad? Porque yo aquí lo dejé en función de θ.
Si estuviese alineado en el eje Z, entonces θ sería 0, ¿verdad? Y coseno de 0 es 1, me quedaría solo P entre R cuadrado. O sea, esto que está aquí está bien, esto está bien. Aquí está general. Cuando el punto de campo está en cualquier lugar del espacio. Lo que tienen que tener en cuenta es que la componente phi siempre va a ser 0, ¿verdad? Para este caso. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No, licenciado. Bien, fíjense en algo interesante acá. Aquí tengo dibujado las líneas de campo, tanto campo eléctrico como potencial eléctrico. Esta flechita que ven aquí en el centro representa el dipolo ficticio. Es un dipolo ficticio. Aquí las líneas punteadas, las líneas punteadas representan el campo eléctrico del dipolo. Y las líneas sólidas, las líneas llenas, representan el potencial dipolar. Representan superficies equipotenciales. En 3 dimensiones, esto se verían como lóbulos, como donas, en 3 dimensiones, ¿verdad? Imagínenselo en 3 dimensiones. Esto se vería como una dona. Se verían como donas. Más o menos así, ¿ve? En 3 dimensiones, ¿verdad? Esto. Pero aquí, como lo estamos viendo en 2 dimensiones, estos se miran como curvas, ¿verdad? Estas curvas son curvas equipotenciales. Y las líneas punteadas representan el campo eléctrico. ¿De acuerdo? El campo eléctrico de un dipolo, ustedes ya saben qué forma tiene, porque ustedes ya lo han hecho. Cuando yo tengo un dipolo, ¿cómo se observa el campo? El momento dipolar apunta de la carga negativa a la positiva. ¿Cómo se observan las líneas de campo? Pues las líneas de campo nacen en la positiva y terminan en la negativa. Así es como se observan las líneas de campo de un dipolo, miren. Nacen y mueren en la negativa. Más o menos así. Aquí, claro, aquí ustedes lo ven mejor porque yo estoy tratando aquí con un dipolo. Estoy tratando con un dipolo físico, ¿verdad? Esto que yo dibujé es un dipolo físico, mientras que este es un dipolo ficticio. Entonces, en un dipolo real, las líneas de campo se verían así. Nacen en la positiva, mueren en la negativa. Mientras que las líneas de potencial, estas se verían así, ¿verdad? Recuerden que las líneas de potencial siempre van a ser perpendiculares al campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular en las superficies equipotenciales. Bien, no sé si hay preguntas. Bueno, para el cuadrupolo esta parte la vamos a ignorar también, ¿verdad? Esta parte no la vamos a estudiar. Como les decía, esto no. Esto sí, ¿verdad? La energía de una distribución de carga, esto sería... Bueno, vamos a dejar este tema para mañana. Antes de finalizar, solo quiero mostrarles un pequeño problema. Vamos a resolver un pequeño problema, como calentamiento, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos una única carga puntual Q que se encuentra situada en el punto ABC, A, B, C. Encontrar el momento, fíjense bien, este problema me piden encontrar el momento monopolar, el momento dipolar y todas las componentes del momento cuadrupolar. No confundan esta Q, miren. Esa Q representa momento cuadrupolar, no representa carga, es cuadrupolo. Para este sistema, ¿cuál de estas cantidades, si las hay, varía si se sitúa una nueva carga menos Q en el origen del sistema? Bueno, aquí no nos piden potencial eléctrico, simplemente
los momentos, momento monopolar, dipolar y cuadrupolar, pero el cuadrupolar no lo vamos a encontrar. Lo que tenemos es esto, es una carga nada más, una carga positiva más Q, localizada en el punto A, B, C del espacio de 3 dimensiones. Aquí tenemos el origen y vamos a calcular quién es el momento monopolar. Simple, ¿quién es el momento monopolar? La suma de la carga. El momento monopolar es más Q. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es el momento dipolar? Aquí tenemos que hacer el cálculo en base al origen que tenemos. Una pregunta. Para este momento dipolar, ¿ustedes creen que importe este origen o no importe? Sí importa. Sí importa, ¿verdad? ¿Por qué importa este origen? Porque la suma de todas las cargas no da igual a 0. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la suma de la carga no es 0. Entonces sí importa el origen. O sea que para esta carga que yo tengo aquí, el momento dipolar va a depender del origen. ¿Cuántos momentos dipolares podemos tener, jóvenes? ¿Cuántos momentos dipolares podría yo tener para esta carga? Sería solo uno. 2. Bueno, piénsenlo bien. Miren, o sea, el momento dipolar en este caso depende del origen. El origen yo lo pongo donde yo quiera. Entonces, ¿cuántos momentos dipolares puedo tener? Infinitos. 3. Infinito, ¿verdad? Yo podría tener infinitos momentos dipolares porque yo el origen lo puedo colocar donde yo quiera. Ahora, el problema pone este origen. El problema me dice que la carga se encuentra en el punto A, B, C del origen. Pero el origen yo lo puedo colocar donde yo quiera. Incluso yo la carga la puedo colocar aquí en el origen. Si yo pongo esta carga en el origen, el momento dipolar sería 0 porque la distancia al origen sería 0. Entonces, yo puedo tener infinitos momentos dipolares porque puedo colocar el origen en infinitos puntos. ¿De acuerdo? Ahora, si la suma de las cargas fuera 0, ahí sí, solo habría un momento dipolar. Solo tendría uno sin importar el origen. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien. Para encontrar el momento dipolar, nosotros sabemos de que el momento dipolar va a apuntar del origen a la carga, porque es un vector. Claro, ¿verdad? El momento dipolar es un vector. Es la carga multiplicada por su vector de posición con respecto al origen. Y el vector de posición de esta carga va en esta dirección, del origen a la carga. O sea que el momento dipolar va a apuntar en la dirección del vector de posición. Por eso lo tenemos aquí, miren, representado. Entonces, como primero calculamos el momento monopolar. El momento monopolar ya sabemos de que es igual a la suma de la carga, que es Q. Fácil. ¿Quién es el momento dipolar? Hacemos esta suma, miren. La carga con su respectivo vector. Solo existe una carga. Solo hay un término. Pero ¿quién es el vector de posición? ¿Quién es R? R tiene 3 componentes en cartesianas. A en X, B en Y, C en Z. Ese es mi vector de posición. Entonces, sustituimos aquí el vector de posición. Lo sustituyo. Y me queda eso, miren. Y listo. Ese es el momento dipolar. Bastante fácil, ¿verdad? Ese es el momento dipolar. Claro que depende del origen, ¿verdad? Cambiamos el origen y cambia el momento dipolar. O sea que no es el momento dipolar no es una propiedad de la distribución, porque depende del origen.
Solo si la suma de cargas es 0, el momento dipolar sí es una propiedad de la distribución. Ajá. ¿Qué pasa si colocamos una carga de menos Q en el origen? Si colocamos una carga menos Q en el origen, entonces el momento monopolar se hace 0. Y en ese caso, el momento dipolar sí sería independiente del origen. Fíjense bien, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Colocamos una carga menos Q en el origen de igual magnitud, o sea que tenemos un dipolo, miren. El momento monopolar nos dio 0. Entonces, en base a esta figura tengo que sacar los vectores de posición de cada carga. R1 localiza la carga 1, que sería esta, ¿verdad? La carga que está en el origen, y la carga 2 sería esta. Entonces, el vector R1 sería 0, porque localiza la carga que está en el origen, la distancia es 0. Y R2 sería esto, el vector que localiza la carga 2. Entonces, Q1 es menos Q, Q sub 2 es más Q. El momento dipolar sería la carga menos Q con su respectivo vector, el vector 1, que es 0, y la carga 2 con su respectivo vector, que es este. ¿Qué me queda? Me queda esto. Exactamente lo mismo que me dio antes. Exactamente lo mismo, miren. Pero ¿qué pasa esta vez? Esta vez me dio lo mismo, pero este momento dipolar es único. Es único. No importa dónde usted coloque el origen, siempre le va a dar este mismo momento dipolar. Estamos. Es un problema sencillo, ¿verdad? Nos dio el mismo momento dipolar, pero con la salvedad de que en este caso ese momento es único. Y en el caso anterior, este momento no era único. Estamos. Bueno, entonces vamos a quedarnos por aquí la clase de hoy y vamos a seguir mañana. Traten de ir estudiando ustedes por su cuenta, ¿verdad? Para que así en la clase ustedes puedan participar.